En 2025 hay más malas noticias para el esposo de Natalie Wood, Robert Wagner. Los investigadores acaban de revelar detalles más condenatorios sobre su participación en el misterioso ahogamiento de Natalie Wood en 1981. Y si han notado una reducción en sus apariciones públicas, los informes dicen que el hombre de 95 años está demasiado consumido por la culpa para enfrentar la verdad. Pero, ¿cuál es la verdad? Los informes de los testigos presenciales de aquel fatídico día afirman que la actriz desapareció durante un viaje nocturno en el yate de su marido, el Esplendor. Sin embargo, también se informó que él fue quien impidió que el capitán iniciara una búsqueda, y más tarde, cuando se reabrió el caso, se negó a cooperar. Han pasado más de 4 décadas desde que tuvo lugar el trágico suceso, y las preguntas sobre aquella noche nunca desaparecieron realmente, lo que lo convierte en uno de los misterios más oscuros de Hollywood. Para empezar a desentrañar este misterio, tenemos que remontarnos al principio. La exposición a la fama de Natalie Wood en la vida comenzó a una edad muy temprana. Nacida el 20 de julio de 1930 en San Francisco, el verdadero nombre de Natalie era Natalia Nicola Zaccareno. Sus padres, María y Nikolai, eran inmigrantes rusos que llegaron hasta Estados Unidos con la esperanza de una vida mejor. Pero, como tenían muy poco, la familia estaba abierta a cualquier oportunidad. Y llegó de la forma más aleatoria cuando Natalie tenía 4 años. Su familia se había mudado a Santa Rosa, California. Y un día se estaba filmando una película cerca de donde vivían. Y Natalie llamó la atención del equipo. Decidieron darle una pequeña parte. Más tarde, apareció de nuevo en la película Happyland, en la pantalla, durante solo 15 segundos. Esos breves momentos fueron suficientes para que la notaran. El director Irving Pitchell vio su talento y se mantuvo en contacto con la familia, esperando el papel adecuado para lanzar su carrera. Pronto, Pitchell le contó a la madre de Natalie, María, sobre una parte que le vendría perfecta a Natalie. Y sin pensarlo 2 veces, María empacó a la familia y se mudó a Los Ángeles. A pesar de la vacilación inicial de su marido, nada le haría cambiar de opinión. Estaba convencida de que Natalie estaba destinada a la grandeza. Cuando Natalie tenía 7 años, consiguió su primer papel importante en Tomorrow is Forever, en 1946, actuando junto a Orson Welles y Claudette Colbert. Sorprendentemente, esto no supuso ninguna presión para la joven, que lo hizo tan bien que incluso Orson Welles dijo más tarde: era asombroso cómo no se limitaba a recitar las líneas. Actuaba desde el corazón. Claramente, Natalie no era solo otra actriz infantil. Todo el mundo empezaba a notarlo. Pronto firmó con 20th Century Fox y consiguió un papel como la hija de Jane Tian en The Ghost and Mrs. Muir. Su verdadero avance, sin embargo, llegó más tarde ese mismo año en Miracle on 34th Street. En la película, interpretó a una niña inteligente que no creía en Santa Claus. La película se convirtió rápidamente en un clásico navideño e hizo de Natalie un nombre familiar. Después de Miracle on 34th Street, se convirtió en una de las estrellas infantiles más famosas de Hollywood. Su popularidad creció tanto que incluso fue invitada a participar en el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, lo cual fue un honor poco común para alguien tan joven. Pero detrás de la fama, la vida como actor infantil estaba lejos de ser fácil. La ley de California exigía que los artistas infantiles pasaran al menos 3 horas diarias en la escuela mientras filmaban. Para cumplir con esa regla, Natalie
Natalie estudió en el set, al día con sus lecciones hasta que cumplió 18 años. Era una estudiante de sobresaliente que sobresalía en matemáticas. El director Joseph L. Manny, que trabajó con ella en The Ghost and Mrs. Muir, la llamó una vez la niña más inteligente que jamás había conocido. Actuar puede haber parecido un trabajo soñado, pero la realidad era dura. Cuando tenía 8 años, Natalie trabajaba hasta 12 horas al día, 6 días a la semana. Las exigencias eran constantes y a pocas personas les preocupaba lo mucho que le afectaba. Pero la niña era resistente y su carrera dio un paso adelante a mediados de la década de 1950, cuando protagonizó Rebel Without a Cause. Los críticos quedaron muy impresionados por la actuación de Natalie, elogiando su capacidad para mostrar emociones crudas y genuinas. Claramente se estaba tomando su trabajo muy en serio. Hacer la película conllevó desafíos. Natalie y su coprotagonista Dennis Hopper sufrieron un accidente automovilístico y sufrieron heridas leves. Pero la verdadera tragedia llegó poco después de que terminara la producción. James Dean, el actor principal de la película, murió en un accidente automovilístico. Su repentina muerte devastó al elenco y al equipo. Después del estreno de la película, llovieron elogios de todas partes. La actuación de Natalie fue especialmente aplaudida. El reconocimiento llegó rápidamente. En el año 1956, Natalie obtuvo una nominación al premio de la Academia a la mejor actriz de reparto. Aunque no ganó, la nominación le demostró a Hollywood que tenía el talento para competir al más alto nivel. Ese mismo año, recibió un Globo de Oro a la actriz revelación más prometedora, consolidando su reputación como una estrella en ascenso. Rebel Without a Cause se había convertido en una película icónica y había asegurado el lugar de Natalie en Hollywood. Pero el éxito tuvo un precio. La joven Natalie tuvo que lidiar con relaciones complicadas y las presiones de crecer frente al público. Tenía solo 16 años cuando comenzó una relación con Nicholas Ray, que tenía 43 en ese momento. Muchos creían que esto era parte de su compromiso con su papel, ya que se lanzó de lleno al atribulado mundo de Judy. 2 años más tarde, admitió que recordaba esa relación con pesar, describiéndola como dolorosa y algo que nunca debió haber sucedido. A pesar de estos problemas personales, la carrera de Natalie se disparaba. Había pasado con éxito de actriz infantil a protagonista. Se consagró como uno de los talentos más brillantes de Hollywood, con 2 interpretaciones inolvidables. En Splendor in the Grass, interpretó a una joven que luchaba contra la angustia y la enfermedad mental. La actuación fue tan poderosa y la película fue un gran éxito, lo que le valió su segunda nominación al premio de la Academia. Inmediatamente después protagonizó West Side Story como María, uno de los musicales más queridos de la historia. Interpretó a una chica puertorriqueña que se enamora de un chico de una banda rival. West Side Story se convirtió en un gran éxito, ganando 10 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. En 1963, asumió un nuevo papel audaz en Love with the Proper Stranger, interpretando a una mujer que se enfrenta a un embarazo no planeado. El papel le valió su tercera nominación al premio de la Academia y fortaleció su reputación como una actriz poderosa. Estos papeles marcaron un punto de inflexión en la carrera de Natalie. Apenas pasados los 20 años, Natalie se había consolidado como una de las actrices más importantes de Hollywood. Pero para Natalie no era suficiente. Quería ser mejor. El éxito la hacía sentir atrapada. Se había vuelto tan buena interpretando ciertos papeles, y estos se convirtieron en los únicos papeles que le ofrecían.
Quería un trabajo más desafiante, por lo que a mediados de la década de 1960 tomó una decisión impactante. Pagó $175,000 para romper su contrato con Warner Brothers y también rechazó grandes películas como Barefoot in the Park, creyendo que no la ayudarían a crecer como actriz. Pero alejarse del sistema de Hollywood tuvo consecuencias. Se volvió menos visible y las ofertas disminuyeron. La presión de dar forma a su propia carrera mientras también lidiaba con luchas personales se volvió abrumadora. Ese mismo año, intentó suicidarse con una sobredosis de pastillas para dormir. Sobrevivió, pero el evento la obligó a dar un paso atrás y reevaluar todo. Así que, tomando un descanso de la actuación, decidió dejar ir a todo su equipo y concentrarse en su salud mental. 3 años más tarde, regresó a la pantalla en 1969 y protagonizó Bob and Carol and Ted and Alice, una película poco convencional que se convirtió en un éxito instantáneo. Cuando comenzaron los años 70, Natalie cambió su enfoque de las grandes películas a la televisión para poder pasar más tiempo con su familia y adaptarse a la cambiante industria del entretenimiento. Su primer gran proyecto televisivo llegó en 1973 con The Affair, donde interpretó a una mujer casada involucrada en un romance secreto. El programa fue un gran éxito, atrayendo a casi 30 millones de espectadores, lo que demostró que podía llamar la atención en la pequeña pantalla, al igual que lo había hecho en el cine. Poco después, asumió el papel de Maggie en una versión televisiva de Cat on a Hot Tin Roof, un papel que hizo famoso Elizabeth Taylor. Los críticos la elogiaron, señalando que aportó su propia profundidad y estilo al papel. Luego, en 1979, Natalie protagonizó la miniserie From Here to Eternity, que se convirtió en un gran evento televisivo. Emitida durante 5 noches, atrajo cerca de 40 millones de espectadores cada noche. Su actuación fue ampliamente celebrada y después de 7 nominaciones anteriores, finalmente ganó un Globo de Oro. La vida personal de Natalie también cambió durante este periodo. Se había casado con Robert Wagner y era todo lo que había deseado cuando era niña. Una vez le dijo a su madre que se casaría con él algún día. Cuando cumplió 18 años, ese sueño se hizo realidad. Empezaron a salir y su torbellino de romance condujo a una boda el 28 de diciembre de 1957 en Scottsdale, Arizona. Para el mundo exterior, eran la pareja de oro de Hollywood. Pero a puertas cerradas, las cosas no eran tan perfectas. A medida que la carrera de Natalie se disparaba, la de Robert se ralentizaba y la diferencia creó tensión. A principios de la década de 1960, su matrimonio estaba en problemas. Algunas historias sugieren que Natalie encontró una vez a Robert en una situación comprometida con otro hombre en su casa, algo que habría causado un escándalo en ese momento, si fuera cierto. Cualquiera que sea la razón, su relación se vino abajo. Se separaron en junio de 1961 y para el 27 de abril de 1962, el divorcio fue definitivo. Después de la separación, Natalie comenzó a salir con Warren Beatty. Pero su relación fue tormentosa y llena de constantes peleas. Más tarde, admitió que era emocionalmente agotador. Robert, por otro lado, sufrió profundamente después de perderla. Dejó Los Ángeles y pasó un tiempo en Europa tratando de sanar. El segundo matrimonio de Natalie fue con el productor británico Richard Gregson, un hombre que conoció a través de su amigo en común, Robert Redford. Después de 3 años de noviazgo, se casaron el 30 de mayo de 1969
en una ceremonia ortodoxa rusa en California. Al principio, esto parecía el nuevo comienzo que necesitaba. Habiendo pasado por el divorcio y la agitación emocional antes, Richard le dio una sensación de estabilidad. Su felicidad creció cuando le dieron la bienvenida a su hija Natasha en septiembre de 1970. Pero pronto las cosas comenzaron a cambiar. A medida que Natalie ponía su energía en la maternidad, Richard se distanció. Finalmente, tuvo una aventura con la secretaria de Natalie. Cuando descubrió la traición, quedó devastada. Lo confrontó de inmediato, lo echó de su casa y solicitó el divorcio el 4 de agosto de 1971. Aunque la angustia fue dolorosa, Natalie se concentró en criar a Natasha y siguió adelante con fuerza. En 1972, una década después de su divorcio, Natalie y Robert volvieron a cruzarse. Durante su tiempo separados, ambos se habían casado con otras personas. Robert se había casado con la actriz Marian Marshall y Natalie se había casado con Richard. A principios de 1972, ambos volvieron a estar solteros. Y en enero de ese año, reavivaron su romance. Los amigos le dijeron a Natalie que se lo tomara con calma, pero ella creía que ella y Robert habían crecido y cambiado, y que su amor era más fuerte la segunda vez. Su reencuentro fue rápido e intenso, y para el 16 de julio de 1972, se casaron de nuevo. Su segundo matrimonio parecía más fuerte que el primero. Natalie y Robert le dieron la bienvenida a su hija juntos, y Robert también aceptó ser el padrastro de Natasha. Durante un tiempo, su vida familiar pareció perfecta, llena de amor y una sensación de renovación. Con su enfoque ahora en la familia, actuó mucho menos a menudo de lo que lo había hecho durante las décadas de 1950 y 1960. La pareja finalmente tuvo la vida familiar con la que siempre habían soñado, y parecía que la verdadera felicidad, finalmente, era suya. Pero esa felicidad terminó repentinamente a principios de la década de 1980, cuando la vida de Natalie se truncó en circunstancias misteriosas. Natalie estaba trabajando en lo que se convertiría en su última película, Brainstorm, un thriller de ciencia ficción. Interpretó a una científica que trabajaba en un dispositivo que podía registrar experiencias humanas. A finales de noviembre de ese año, Natalie se unió a su marido Robert Wagner, a su coprotagonista Christopher Walken y al capitán del yate, Dennis Daven, para un viaje a la isla Catalina en su barco, de Splendor. Lo que se suponía que era una tranquila escapada se convirtió en una tragedia. Al principio, se suponía que más amigos se unirían a ellos, pero al final, solo fueron ellos 4. El viernes, salieron de Marina del Rey y fondearon cerca de Avalon, un pequeño pueblo en Catalina. Natalie, Robert y Christopher pasaron el día comprando y bebiendo, mientras el capitán se quedaba con el barco. Todo parecía normal, pero la noche siguiente lo cambiaría todo. El sábado, Robert decidió trasladar el yate a un lugar más tranquilo porque el clima estaba empeorando. La noche era fría, ventosa, y las aguas estaban agitadas. Esa noche fueron a Ducks Harbor Reef, el único restaurante de la zona. Llegaron temprano por la noche y pasaron horas bebiendo champán, vino y cócteles. Cuando se fueron, estaban muy borrachos. El personal recordó más tarde lo intoxicados que estaban. No mucho después de que regresaron al yate, se oyeron voces elevadas. Según los informes, Robert gritó:
fuera de mi barco. Por esta época, una mujer llamada Marilyn Wayne y su novio John Payne, que estaban en un barco cercano, escucharon la voz de una mujer pidiendo ayuda. La voz siguió llamando. «Ayúdenme, alguien. Me estoy ahogando durante unos 15 minutos antes de que se detuviera». Según ellos, la voz parecía provenir de la dirección del yate Splendor. También afirmaron haber escuchado a un hombre que sonaba borracho, respondiendo: «Está bien, cariño». Más tarde, Natalie fue encontrada muerta. En la investigación de su muerte, los nuevos detalles de Marilyn Wayne añadieron que Natalie una vez le confió que Robert había amenazado con matarla. Si estas palabras eran ciertas, sugerían que el matrimonio de Natalie era mucho más problemático de lo que la gente sabía. Otro misterio fue la demora en dar la alarma. No se contactó a la guardia costera hasta temprano en la mañana, más de 4 horas después de que la vieran por última vez. El capitán del barco de rescate, que finalmente encontró su cuerpo, dijo que no fue notificado hasta casi 6 horas después. Esa demora solo añadió sospechas sobre cómo se manejó su desaparición. Una autopsia reveló que su nivel de alcohol en sangre era alto y que también tenía analgésicos y pastillas para el mareo en su sistema. La mezcla de alcohol y medicamentos combinada con las extrañas circunstancias profundizó las dudas sobre lo que realmente sucedió. También hubo informes de una acalorada discusión entre Natalie y Robert esa noche, descrita por los testigos como llena de tensión. En agosto de 2012, el caso dio un giro importante. Durante muchos años, el certificado de defunción de Natalie enumeró la causa como ahogamiento accidental. Pero después de meses de una nueva investigación, el registro fue cambiado a ahogamiento y otros factores indeterminados. Durante este tiempo, la propia historia de Wagner comenzó a cambiar. Admitió que había habido un fuerte consumo de alcohol esa noche y que había discutido con el actor Christopher Walken sobre la carrera de Natalie. Confesó que perdió los estribos, cogió una botella de vino, la golpeó contra la mesa y la hizo añicos. Esta admisión contrastaba fuertemente con sus anteriores declaraciones, que restaban importancia a la gravedad de la noche. Sus palabras ahora se alineaban más estrechamente con lo que el capitán Dennis Davin había estado diciendo durante años, que la noche en el Esplendor fue mucho más caótica de lo que Wagner afirmó al principio. Las inconsistencias en las declaraciones de Wagner, junto con el cambio en la causa oficial de la muerte de Natalie, marcaron un punto de inflexión. Muchos comenzaron a cuestionar si su muerte fue realmente un accidente o si había sucedido algo más siniestro. Una de las cosas más preocupantes fue la negativa de Wagner a cooperar plenamente. Cuando el caso se reabrió en 2018, el teniente John Carina dijo abiertamente que la versión de los hechos de Wagner no coincidía con lo que otros testigos habían informado. Ese mismo año, casi 37 años después de la muerte de Natalie, Wagner fue nombrado oficialmente persona de interés. Christopher Walken, que también estaba en el yate esa noche, permaneció en su mayoría en silencio. Pero en una entrevista con una revista en 2012, finalmente habló. Dijo que solo Natalie podía saber lo que realmente había sucedido porque estaba sola cuando entró en el agua. Recordó que se había ido a la cama antes que los demás y supuso que podría haber salido para asegurar un pequeño bote que estaba golpeando contra el costado del yate. Otro giro surgió en 2021 cuando se reveló un terrible secreto sobre la vida de Natalie. Su hermana Lana publicó un libro en el que compartía algo que Natalie le había contado una vez.
Allá por el año 1955, cuando Natalie tenía solo 16 años, su madre organizó una reunión con el actor Kirk Douglas, esperando que su influencia ayudara a la carrera de su hija. Era uno de los hombres más poderosos de Hollywood, capaz de abrir puertas que otros no podían. Pero esa noche tomó un giro oscuro. Cuando Natalie regresó al coche, su ropa estaba desordenada y parecía agitada. Le susurró algo con urgencia a su madre. Lana, que todavía era... ¿Eunania? No entendió, pero podía sentir que algo andaba terriblemente mal. Años más tarde, Natalie confió en su hermana menor y finalmente reveló la verdad. Le dijo a Lana: «Me lastimó». Lana escribió en su libro que Natalie había sido brutalmente violada y Kirk Douglas fue el asaltante. Si bien esta nueva información no añadió directamente más al misterio de su muerte, los fans se dieron cuenta de lo difíciles que habían sido las cosas para la joven Natalie y por qué algunas de sus decisiones en ese momento no fueron simplemente de la nada. Robert Wagner fue inicialmente una persona de interés en la muerte de Natalie, pero luego fue eliminado. Sin embargo, los detectives de homicidios ahora tienen razones para creer que Robert estaba engañando a Natalie antes de su muerte con Jill St. John. Jill, ahora de 85 años, siempre ha mantenido que no empezó a salir con Robert hasta 3 meses después de la muerte de Natalie. Esto es diferente de lo que el patrón de Splendor, Dennis Davin, le dijo previamente al National Enquirer. Él había dicho: «Creo que Jill entró en el programa antes de la muerte de Natalie». Incluso afirmó que lo mantuvieron dentro de la mansión de Robert después de la muerte de Natalie, para mantenerlo en silencio, y que Jill también estaba ahí, allí. En palabras de Dennis, ella estaba en la casa de Wagner al instante, pero no pude ver lo que estaba pasando, porque estaba atrapado en esa habitación. Añadió que solo podía irse cuando estaba acompañado por los matones de Robert. Otro informante que se negó a ser nombrado dijo esto sobre Robert con respecto a la misteriosa muerte de Natalie. «Los recuerdos no lo dejan en paz, pero prefiere arrastrarse hasta la madera antes que enfrentarse al pasado. Sabe que no le queda mucho tiempo y le preocupa que salga algo que lo condene para siempre. Claramente, alguna información importante aún no ha salido a la luz y simplemente no se ve muy bien. Natalie Wood fue verdadera. La vida estuvo llena de brillantez, pero también ensombrecida por el dolor y las preguntas sin respuesta. Desde su temprano ascenso como una estrella infantil talentosa hasta sus luchas con traumas personales y las misteriosas circunstancias de su muerte. Su historia muestra tanto la belleza como la oscuridad de Hollywood. Trágicamente, Natalie murió el 29 de noviembre de 1981, a la edad de 43 años antes de que la filmación estuviera completa. La mayoría de sus escenas ya habían sido rodadas, pero la producción fue suspendida. Y en un momento dado el estudio incluso pensó en cancelar el proyecto para cobrar el dinero del seguro. El director Douglas Trumbull, sin embargo, luchó por terminar la película como un tributo a ella. Las escenas que faltaban se completaron utilizando una edición cuidadosa, dobles de cuerpo e incluso la hermana de Natalie, Lana Wood. Brainstorm fue finalmente estrenada en septiembre de 1983, casi 2 años después de su muerte. Si bien no fue un gran éxito de taquilla, los críticos elogiaron sus imaginativos efectos especiales y su audaz narrativa. Con el tiempo, ganó un culto de seguidores y llegó a ser vista como una pieza importante del cine de ciencia ficción.
Más allá de sus temas futuristas, la película tiene un profundo peso emocional como la actuación final de Natalie, lo que la convierte en una parte duradera y poderosa de su legado en Hollywood.